Nos encontramos en la sala de investigación del Palacio Episcopal de la Diócesis de Teruel y Albarracín. Junto a esta sala se encuentra el archivo y la biblioteca de la diócesis, donde custodiamos nuestro fondo histórico bibliográfico. Este fondo en su mayoría está formado por los ejemplares que los distintos obispos que fueron pasando por la diócesis fueron acumulando en sus estanterías, sumados todos ellos a los ejemplares que quedaron tras la expulsión de los jesuitas. Entre nuestra colección de fondo antiguo contamos con ejemplares del siglo XV al siglo XIX. De entre todos ellos podemos destacar por su singularidad y su antigüedad los que consideramos las joyas de la diócesis y que mantenemos separados de la colección en una zona preferente de la biblioteca. Estos libros, impresos desde los primeros tiempos de la imprenta, entre 1454, fecha en que se imprime la Biblia de Gutenberg o Biblia de las 42 líneas, y 1501, son los libros llamados incunables, por aludir a la cuna de la imprenta. Sin embargo, este límite temporal es meramente convencional, ya que las características de los libros que se imprimen con posterioridad siguen manteniendo la misma estructura y técnica de impresión. Desde esta fecha, 1501 hasta 1520, se les denomina postincunables, pues son los libros cuyas características, tanto tipográficas como de estilo, empiezan a desligarse de la tradición manuscrita, y a partir de este momento los libros tomarán el nombre del siglo en el que han sido editados, impresos del siglo XVI, XVII, XVIII, etc. Es un periodo que se considera de experimentación de las técnicas de la imprenta y se mantendrá inalterable hasta principios del siglo XIX, en que la imprenta manual se sustituirá por la mecánica. Podríamos decir, pues, que lo que define al periodo incunable es la fabricación del libro como un proceso a medio camino entre lo artesanal y lo industrial, entre la Edad Media y la Edad Moderna. La diócesis de Teruel y Albarracín realizó un trabajo previo de investigación sobre los incunables de la provincia de Teruel. Al mismo tiempo, se elaboró un catálogo bibliográfico en el que se recogen los incunables custodiados en las bibliotecas de nuestra diócesis. Con este motivo hemos querido dar un paso más y en este momento nos encontramos trabajando en un proyecto de recuperación y restauración de nuestro fondo patrimonial más preciado. La finalidad que queremos conseguir es dar a conocer nuestro patrimonio bibliográfico a toda la sociedad. El libro del que vamos a hablar hoy es precisamente uno de los ejemplos de la culminación de ese proceso de industrialización. Vamos a hablar de una de las joyas de la biblioteca histórica de la diócesis de Teruel y Albarracín, que es también uno de los incunables más conocidos por los bibliófilos y los historiadores del libro. Se trata del Liber Chronicarum, también conocido como la Crónica de Nuremberg. Este libro lo escribió el médico alemán Hartmann Schebel, natural de Nuremberg, que se había formado en Italia, concretamente en Padua, y que debió ser una persona con una gran cultura humanística. Parece que Schedel fue el propietario de la biblioteca privada más importante de Alemania a finales del siglo XV. Una biblioteca que se conserva, lo que quedó de ella después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en la Biblioteca del Estado de Baviera en Múnich. En esos libros es donde hay que buscar las fuentes en que se basó Schedel para escribir esta historia general de la humanidad, esta crónica que se inspira fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, pero también en otras historias profanas. Son muchas las cosas que se pueden decir de las crónicas de Nuremberg. Para empezar, que es un libro cuya rareza le viene dada por tres circunstancias. En primer lugar, porque siendo un libro como es, una historia profana, por muy envuelta en la Biblia que esté, se ha utilizado para su publicación en gran formato, que se reservaba a obras de carácter litúrgico o jurídico investidas de cierta solemnidad. Es un libro raro porque es el libro más ilustrado de todo el periodo incunable, con una gran cantidad de grabados xilográficos. Y es un libro raro, paradójicamente, por lo poco raro que es. De la mayoría de los incunables se conservan apenas un puñado de ejemplares, en algunos casos varias decenas, y muy raramente más de un centenar. En el caso de la Crónica de Nuremberg se conservan muchos centenares de ejemplares.
Como en casi todos los incunables, para encontrar noticias sobre la autoría y datos sobre el lugar y el año y el nombre del impresor, no contamos con la portada. La búsqueda hay que hacerla en otras partes del libro. Unas veces habrá que buscar en el propio texto, otras habrá que acudir al colofón o los colofones. El nombre de Harman Sedel lo encontramos en un anagrama en el verso del folio 268 al final de la Sexta Edad del Mundo, en el mismo sitio donde leemos que deben insertarse a continuación varios folios en blanco para que los futuros historiadores escriban los hechos que sucederán en el futuro. Pero es en los colofones donde se encuentra más información. En este concretamente se nos dice que editaron la obra dos figuras prominentes de la Nuremberg de finales del siglo XV, Cheval Schreyer y Sebastian Kammermeister, que el impresor fue Anton Konheber y que los grabados se hicieron en el taller de Michael Wolgemuth y Wilhelm Blydenforth. El colofón se cierra con la noticia de que el libro se terminó el día 12 de julio del año 1493. Una de las circunstancias que hacen de la Crónica de Nuremberg un libro tan especial son sus más de 1200 estampas xilográficas, estampas góticas de una gran calidad artística, dándose por sentada en alguna de ellas la mano de Alberto Durero, que había trabajado como aprendiz en el taller de Wolgemuth y Blydenforth. En estas estampas abundan las ciudades bíblicas como Jerusalén, Babilonia, Nínive, etc. Ciudades actuales como Colonia, Constantinopla, Florencia, Venecia o Roma, entre otras muchas. En cuanto a la concepción de la obra, la Crónica de Nuremberg divide la historia del mundo en 7 grandes edades, siguiendo una tradición historiográfica que se remontaba a los primeros siglos de la era cristiana. La primera edad corresponde al momento de la creación y se refiere exclusivamente al Génesis, con representaciones de Dios Padre, la creación de los animales, la creación de Adán y Eva, la expulsión del paraíso o Caín y Abel. Las edades segunda a quinta vienen a mostrar paralelamente implicada la historia sagrada, la historia profana y una mezcla de relatos, mitos y leyendas de la antigüedad. La segunda edad, que corresponde desde el fin del diluvio universal hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, incluye series de grabados con las diferentes razas humanas que se creía que existían. La tercera edad abarca desde Abraham hasta el reinado de David, con escenas como el sacrificio de Isaac o el libro de Job o la Odisea. La cuarta edad va desde el reinado de Salomón hasta la destrucción del templo, con escenas como la expulsión de los judíos o la destrucción de la ciudad santa. La quinta edad, desde el cautiverio de Babilonia hasta la venida de Cristo, con episodios históricos como la destrucción de la biblioteca de Alejandría y varios episodios del Nuevo Testamento. La sexta edad, la más extensa, cubre desde los Hechos de los Apóstoles hasta los tiempos modernos, con imágenes como la ascensión de María Magdalena, una representación de Mahoma y escenas recreando episodios de brujería, plagas, etc. Recurrente es la alusión a las atrocidades que se atribuía a las comunidades judías, como lo que muestra el grabado con el martirio al que someten unos judíos al niño Simón, que sería canonizado, y de castigos y matanzas infringidas por los cristianos a aquellas comunidades judías. Cierra la crónica la séptima y última edad, que corresponde al Apocalipsis, con escenas de la venida del Anticristo, el juicio final y de la muerte. El principal problema que presentaba este libro era el estado de la encuadernación, una encuadernación totalmente destruida. Faltaba piel, los nervios estaban rotos y el cosido también en diversos puntos fragmentado. Además, este es un cosido fruto de una reencuadernación en la que con la aguja fueron atravesando los bordes de las hojas unos centímetros. En la limpieza es como estamos quitando manchas de cera. Se fueron soltando los hilos del cosido a través de una humectación del lomo que permitiera ir ablandando el adhesivo que unía las hojas, y después con unas tijeras y unas pinzas se fueron eliminando los hilos del cosido de las hojas.
Separadas las hojas, se procedió a una primera limpieza en seco. Esta limpieza pues se hace con unas brochas que tienen unas cerdas muy suaves, son brochas que se denominan brochas japonesas. La suciedad particularmente se acumula en el lomo, incluso pues en este caso hemos encontrado hasta pequeñas pajas, pelos, etc. Y se tiene que proceder a la humectación de los lomos, que acaba permitiendo eliminar los adhesivos, y el lavado de las hojas y de desacidificación, pues otro de los problemas era que tenía un pH ácido el papel. A través de los baños conseguimos eliminar la acidez del papel, y en último baño le metemos con hidróxido cálcico, una disolución de hidróxido cálcico que estabilizará el pH. El papel lo vamos secando entre secantes bajo un poco de peso, que vamos cambiando hasta extraer el exceso de humedad de las hojas. La manipulación del papel siempre se hace sobre un soporte de tejido no tejido, que va a permitir que las hojas en la manipulación no se resquebrajen o se rompan. Las zonas de papel original perdidas se injertan con papel japonés. El adhesivo es gelatina. Estamos midiendo el pH del papel. Y es muy típico encontrarnos que reaprovechan las cubiertas hojas de libros desechados. En el cosido del papel seguimos las pautas de las encuadernaciones típicas de esta época. Nervios naturales, aquí estamos con un doble nervio de piel, de cerro. Y las cabezadas, hicimos unas cabezadas dobles, la segunda cabezada con hilos de 3 colores. Las tapas en este caso las pusimos de madera, ya que es un volumen de grandes dimensiones, con peso, y la mejor forma de protegerlo, incluso creemos que originalmente, primitivamente, la primera encuadernación sería de madera. Perforamos la madera a fin de que podamos en ella enganchar los extremos de los nervios de piel. Simplemente se hacen unos agujeros, el nervio entra, camina por el interior y vuelve a salir por el exterior. Y la operación final ya es cubrir las tapas de madera con piel. Utilizamos una piel de cabra que es muy flexible, la estamos humectando y la estamos ajustando. Se ciñe la piel a los nervios. Hicimos también unos cierres. Y en imagen están viendo detalles de las hojas de papel en las que se ven las denominadas marcas de agua o filigranas. Es esas zonas de mayor transparencia que son indicadoras de los lugares de procedencia del papel. En esta ven que es una doble cruz, y a continuación van a ver, por ejemplo, pues otra que es diferente y es una Q. Hicimos todo un estudio para determinar en qué sitios se habían comprado el papel.